Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos de nuevo a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700. En el vídeo de hoy vamos a reflexionar un poco sobre el diálogo. Hemos titulado esta reflexión Hacia una sociedad del diálogo, pero antes de señalar las dos o tres cuestiones clave que os invito a reflexionar, quería deciros que esta cuestión, por supuesto, hunde sus raíces en ramas de la filosofía muy importantes, porque vamos a hablar de temas de comunicación, o tiene que ver con cuestiones de sistemas de comunicación, podría ser incluso una parte de la filosofía del lenguaje, pero de una manera más especial de la filosofía moral, porque el tema del diálogo es un tema sustancial en la ética de la convivencia y en la ética de las relaciones interpersonales. Pero también tendría que ver o tendría relación con la filosofía social, por cuanto pues, muchas de las teorías políticas que estudian los filósofos tienen que ver, pues, por ejemplo, el contractualismo, tiene que ver con el diálogo de los grupos, de las instituciones, de los ciudadanos, ¿no? Con la creación de la voluntad general, por no hablar de las éticas dialógicas o de las teorías frankfurtianas de la situación ideal de comunicación o situación ideal de habla, etcétera. Pero, sin embargo, no se agota en la filosofía la cuestión del diálogo, porque la cuestión del diálogo también trasciende los límites de la misma filosofía y, por supuesto, toca terreno también en la psicología, obviamente, porque tiene muchísimo que ver con habilidades sociales, con cuestiones de inteligencia emocional y, y con temas del carácter, de la personalidad, de la apertura, la extroversión, etcétera. Incluso yo también diría, y esto a lo mejor es más difícil de generar consenso en ello, pero tiene mucho que ver también con cuestiones de espiritualidad. No en el sentido de norma religiosa, porque como ya hemos explicado aquí en vídeos anteriores, nosotros distinguimos claramente espiritualidad de religión, sino todo lo que tiene que ver con comprender la pregunta esencial de todas las preguntas, ¿quién soy yo? Y descubrir que yo no soy el ego. En el momento en que entendemos que el primer obstáculo en la realización de mi verdadero ser, de mi verdadera naturaleza, es el ego y es la identificación con mi mente y con todo su contenido, ahí entra de lleno también la cuestión del diálogo. Voy a intentar desarrollar esto, lo digo porque para que el oyente vea claro que habría que incluso aclarar desde qué punto de vista vamos a tratar el tema, porque en función de que sea uno u otro, habría a lo mejor que tocar algunas cuestiones más de modo más esencial y otras de modo más tangencial. Pero hoy me voy a centrar un poco más quizás en las dos últimas versiones o en las dos últimas vertientes del diálogo, la psicológica y la espiritual o incluso, si lo preferís, existencial, ¿no? Con lo cual sería también filosófica. Bien, cuando hablamos del diálogo, lo primero que tendríamos que ver es qué entendemos por ello, porque se puede entender una definición pues, un poco bobalicona o irreal, que nunca se produce en la realidad, ¿no? Como un intercambio desinteresado de pareceres donde pues prácticamente como si no fuese la vida en ello, y eso está muy bien para las teorías y para las situaciones ideales de comunicación, pero en la vida cotidiana en la que nosotros desarrollamos nuestro ser y nuestro día a día, lo cierto es que esas condiciones ideales no suelen darse o no suelen caracterizar nuestros entornos y no suelen caracterizar nuestros contextos comunicativos en los que nos desenvolvemos a diario, ¿no? Allí es normal que el diálogo se dificulte, allí es normal que se produzca pues desde el conflicto generacional, ¿no? Entre padres e hijos, o entre unas generaciones y otras, como su propio nombre indica, o los conflictos de pareja, o los conflictos de las dialécticas de clase o de estratificación social, ¿no? Trabajadores, empresarios, o simplemente los conflictos humanos en una escala general, por no hablar de las oposiciones políticas y de las dialécticas políticas. Ahí es donde se cuece de verdad el que nosotros sepamos o no sepamos entender qué es lo esencial del diálogo y en qué parámetros se debe mover, sin caer, como digo, en una visión inocente o arcangelical en la que no hubiera sujetos empíricos que ni les vaya ni les venga lo dialogado, porque eso no existe, pero tampoco caer en lo que suele ser moneda común, que es la inexistencia práctica del diálogo y su sustitución pues cotidiana por la discusión. Cuando hablamos de diálogo a nivel de, por ejemplo, de filosofía, de ideología, de moral, de religión, etcétera, a mí me gusta acercar también esa palabra a la palabra debate, porque cuando estamos hablando de individuos o de sujetos en los que no hubiera desacuerdo alguno,
pues si nos paramos a pensarlo, ahí no haría falta diálogo, propiamente dicho, ¿no? ¿Qué diálogo cabe entre personas que lo ven todo igual? Pues yo creo que cuando hablamos de diálogo es porque precisamente hay pues desacuerdos o diferencias de puntos de vista, hay alteridad, ¿no? Hay algún tipo de confrontación, más o menos fuerte, pero hay algún tipo de confrontación. Cuando se explica la teoría del conocimiento y la epistemología, uno de los temas en los que los filósofos insisten es las actitudes que hay ante la verdad. Nosotros, por ejemplo, esto lo explicamos a los alumnos en el bachillerato. Y solemos decir que hay dos actitudes contrarias ante el tema de la verdad. Una es el dogmatismo, que es la postura de aquel que tiene la verdad siempre, el que piense como yo está en lo cierto y el que no piense como yo está equivocado. Y en su extremo contrario estaría el escepticismo. Como cada uno piensa una cosa, eso significa que no hay verdad alguna, no hay ninguna forma de saber quién tiene la razón y por tanto, como no hay acuerdo universal en prácticamente nada, como no sea en matemática o en lógica, ¿no? Las únicas llamadas ciencias exactas, como todo lo demás es discutible, incluso dentro de las ciencias hay discusión, por tanto no hay manera de saber la verdad, porque hasta los mismos criterios de demarcación de la verdad pueden ser discutidos. Por tanto, la verdad no existe, ¿no? Esa es la postura del escepticismo y luego de sus ramificaciones en el relativismo moral, etcétera. Frente a esos dos extremos, muchos filósofos optan por poner una tercera actitud que sería, pues, podríamos llamarla criticismo o racionalidad crítica, que es la postura que, bueno, parte un poco de la actitud socrática de hacer un esfuerzo permanente por no creerse en posesión de la verdad y por ser consciente de nuestros propios límites, ser consciente de la cantidad de cosas en las que podemos estar equivocados o que simplemente ignoramos y desconocemos, y a partir de ahí pues también admitir con modestia, admitir con humildad, pues la humildad, yo entiendo que la humildad es el punto de partida de la lucidez, entender que también podemos tener parte o participación en la verdad, pero que esta no es más que una búsqueda y es un camino y es un proceso gradual en el que cada vez podemos avanzar más sin tenerla toda o sin abarcarla toda y sobre todo sin reducirla toda a nuestros puntos de vista. En esta visión crítica es en la que nosotros queremos enmarcar nuestro modo de entender la filosofía y sobre todo de hacer filosofía, pero siendo muy conscientes de que la mente nos juega una mala pasada de modo permanente, y ahí pasamos al terreno de la psicología, porque la mente tiene tendencia a apropiarse de la totalidad del sujeto y entonces la mayoría de los seres humanos en la mayoría del tiempo solemos identificarnos plenamente con nuestra mente, confundirnos a nosotros mismos con nuestros contenidos mentales y desde ese punto de vista dar por hecho que lo que para mí está claro en mi mente es un reflejo o un espejo cabal de la realidad. En ese sentido, diríamos, el dogmatismo está servido o cabría, como dicen algunos, por ejemplo Nietzsche, entre otros, la postura un poco hipócrita de fingir una modestia que no se siente. Es decir, bueno, pues yo en el fondo pienso que lo que yo opino, lo que yo creo es la verdad, pero no se puede decir porque eso está mal visto, y entonces voy a fingir una modestia de, bueno, tal, desde mi punto de vista y mi parecer, pero en el fondo diciendo esto es una pose, esto es una postura de artificio, pero yo en el fondo sé que lo que yo pienso es la verdad. Todas estas cuestiones de carácter psicológico y también de carácter espiritual tienen que ser integradas en la concepción y comprensión de lo que entendemos por diálogo. Y aquí yo creo que, apuntando en la línea que decíamos antes de la relación que existe entre la identificación con la propia mente y por tanto de la consolidación del ego, en este sentido, yo soy lo que pienso, o mis ideas a mí me dan una seguridad porque me hacen saber quién soy, yo soy el que piensa de esta manera, entonces al identificarme con mis ideas, con mis valores, con mi modo de ver el mundo, eso fortifica mi propia imagen, ¿no? La consolida, la robustece, la amplifica. En ese sentido me agarro, me apego de una manera, no sé, insoslayable como una lapa a mi propia manera de pensar, de entender el mundo, a mis representaciones mentales, porque creo que estas son una prolongación de mi yo. En ese sentido, el diálogo va a ser siempre discusión y debate, porque yo entenderé cualquier confrontación con mis ideas como una confrontación conmigo. Y esto nos pasa, yo creo que a la mayoría de la gente, la mayoría del tiempo. Eso es un gran obstáculo para el diálogo. ¿Por qué? Porque mientras no seamos conscientes de que nosotros no somos nuestras ideas
y de que podemos ser observadores de las mismas, por tanto constituirnos en el sujeto testigo que las ve, que contempla lo pensado sin caer en identificarme con mi propio pensamiento. Si yo no caigo en ese movimiento reflejo de autoconciencia, entonces me va a ser muy difícil interpretar el diálogo como un simple compartir de espejos o de representaciones mentales o de mapas para ponerlos en común y enriquecernos todos mutuamente, que tendría que ser el ideal dialógico. No que yo entienda, yo no soy mis ideas, pero tú tampoco eres las tuyas. Por tanto, vamos a poner en común cuáles son nuestras representaciones de la realidad y vamos a dar razones también de por qué cada uno ve las cosas así. Lo mismo da que sea en lo político, en lo religioso, en lo moral, en lo ideológico, o en lo filosófico, o en lo cotidiano, en lo que sea. Pues yo lo veo así, o yo pienso esto por estas razones y desde esta perspectiva. Pon en común también lo que tú piensas y también las razones por las que lo piensas y la perspectiva desde la cual lo estás diciendo, como decía Ortega y Gasset. ¿Desde qué punto de vista podemos poner a confrontar nuestros distintos modelos de comprensión de lo real? Pero renunciando de entrada a esa obsesiva querencia por tener la razón. Porque al final es disfrazar de comunicación o de diálogo lo que puede no ser otra cosa que un afán inconsciente de poder, o de superioridad, o de autoafirmación. Yo me afirmo a mí frente a ti poniendo mis ideas por encima de las tuyas. Pero eso, aparte de que solo sirve para que el otro se cierre aún más en las suyas, no construye absolutamente nada. Nada de nada. Si es cierto que existe alguna verdad objetiva, si pudiera existir algo así, pues entonces lo interesante es que todos juntos hagamos un esfuerzo descomunal por alcanzarla. Que cada uno ponga en común sobre el tapete, sobre la mesa, esas porciones de realidad que ha sido capaz de comprender o de descubrir y que esas se sumen y encajen con las otras como una especie de gran puzzle, donde cada uno aporta la pieza que tiene. Pero entendiendo entonces el diálogo como una especie de juxtaposición de puntos de vista o de perspectiva, pero no como una confrontación. Incluso a veces hasta los extremos más aparentemente dispares pueden tocarse en algún punto. De hecho, se suele decir que los extremos se tocan. Pueden buscar acuerdos. En este sentido, otra de las claves para que el diálogo fuese posible, aparte de la mencionada anteriormente, anteriormente la resumo en esta frase: vamos a poner nuestros puntos de vista en común, no para ver quién convence al otro, sino para poner como finalidad comprender al otro. Es decir, que nuestro diálogo tuviera como meta entender por qué el otro piensa lo que piensa y desde dónde lo piensa, más que en sacarle de su error porque yo siempre estoy en la verdad y el otro está en el error. Si entramos en esta segunda posición, que es convencer al otro, entonces el diálogo desaparece, muere en el acto y no se convierte en otra cosa que no es más que una batalla de egos. Pero más allá de eso, porque como os estaba diciendo, aparte de entender el diálogo como algo que no somos nosotros mismos, sino simplemente un compartir de nuestras representaciones mentales, porque en el crecimiento interior como persona también yo creo que podemos aceptar la invitación o el desafío de ir trascendiendo el ego cada vez más. En este sentido, situarme en el testigo que se da cuenta de las ideas que se tiene me hace comprender que el otro es tan testigo como yo. Sería, diríamos, parafraseando a Kant, algo parecido al idealismo trascendental kantiano, pero en lugar de buscar un sujeto trascendental exclusivamente epistemológico, propondríamos una cosa que yo me he inventado el palabra, que sería un sujeto trascendental espiritual. Es decir, lo que tenemos de universal todos los seres humanos, lo que tenemos todo en común, es que todos somos testigos de nuestro propio pensamiento y todos somos conciencia. Pero la conciencia como capacidad de comprender, de ver lo real, es una y la misma. Lo que Descartes en otro orden de cosas llamó unidad de la razón, nosotros podemos llamar unidad de la conciencia. En ese sentido puedo sentirme identificado con el otro, porque es tan conciencia como yo, y no tengo que buscar lo que nos separa, o lo que nos divide, o lo que nos aleja, sino justamente lo que nos acerca, y intentar proponerle al otro que la intención sea comprendernos mutuamente. Yo suelo decir en clase muchas veces que en filosofía tenemos que aprender a debatir, pero tenemos que entender el debate como poner a pelear a nuestras ideas, no a nosotros mismos. Quienes tienen que pelearse son las ideas, son las representaciones de la realidad, pero no sus portadores. En este sentido traigo a colación pues el recuerdo de aquel filólogo que fue Agustín García Calvo, de la Universidad Complutense de Madrid, que ya ha fallecido hace muchos años, que en cierta ocasión en uno de sus artículos de prensa, de Noticias desde Abajo, escribió un artículo que era El mundo del que se habla y el mundo en que se habla. Y él decía que cuando nos ponemos nosotros a hablar
a compartir o a discutir, hablamos siempre de un mundo, del mundo del que se habla. El mundo del que se habla es el objeto de nuestra discusión, el objeto de la conversación. Sea este la política, la religión, la filosofía o el tiempo. Ese es el mundo del que se habla. Pero la conversación sucede en un contexto lingüístico real. El contexto en el que el oyente y el hablante, o el emisor y el receptor, y el canal, están actuando en este mismo momento. Ese es el mundo en que se habla. Y Agustín García Calvo resaltaba que la importancia real que deberíamos cuidar era el segundo, el mundo en que se habla, que es donde estamos tú y yo. Y decía que lamentablemente la pena es que muchas veces, por culpa del mundo del que se habla, nos acabamos haciendo daño en el mundo en que se habla. Pero que además lo más paradójico de todo, y esto ya es dejando a un lado a García Calvo, que normalmente no solemos convencer a nadie. A lo sumo podemos obtener la pírrica victoria de vencerle, pero vencer nunca es convencer. Entonces, convencer sería hacer que el otro pensara y, bueno, pudiera cambiar de opinión siempre y cuando fuera necesario que cambiara porque estuviese equivocado. Toda vez que podamos tener seguridad de que el otro se equivoca y nosotros no. En fin, en cualquier caso, la idea de fondo es que la sociedad, sin ninguna duda, sería de una forma muy diferente a cómo es si todas las personas que la formamos aprendiésemos a ir soltando ese afán obsesivo por tener razón y esa necesidad casi compulsiva de debatir y de discutir y de pelearnos dialécticamente, y cambiásemos esto por el compartir de los distintos puntos de vista y por crear unas condiciones lo más óptimas posibles de diálogo, que teniendo en cuenta un poco nuestras diferencias, porque hay que tenerlas en cuenta, tenga como telón de fondo y como meta no el tener más razón que el otro, no el darle la victoria o la medallita a mi ego, sino el acercar posturas y el ser cada vez más comprensivos con los demás. Si esto lo lográsemos, seguramente pues, podríamos contribuir de una forma muy positiva a la mejora y al crecimiento de nuestra sociedad. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Si te ha gustado, pues te invito a que le dejes a me gusta o a que lo compartas con tus amigos, y te esperamos aquí otra vez la semana que viene. Un abrazo y muchas gracias.